Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. El Señor está cerca. No estéis preocupados por nada, sino más bien, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El apóstol Pablo continúa, hermanos, su carta animando a los filipenses para que permanezcan firmes en el Señor, fieles a Dios en medio de todo lo que tendrían por delante. Los llama gozo y corona suya, por cuanto ellos eran un gran motivo de alegría y complacencia para Pablo. De hecho, algunos han considerado que los llamó corona, por cuanto Pablo entendía que los filipenses eran en parte el resultado de su labor como apóstol, y eso le llenaba de gozo por cuanto eran personas salvadas por Dios a través de su ministerio, siendo pruebas reales y tangibles de que Pablo había aprovechado bien el tiempo que el Señor le había concedido en la tierra. Acto seguido comienza el apóstol con su lista de exhortaciones. Y en el versículo 2 el autor menciona a dos mujeres que quizá tendrían algún conflicto entre ellas. Se llamaban Evodia y Síntique. Y claro, nosotros no podemos saber qué sucedió entre ellas con exactitud, pero podemos deducir que habría pasado algún tipo de conflicto o seguramente malentendido entre ellas, o que debido al liderazgo que hasta ese momento habían ejercido, pasaron por algún problema, quizá en la iglesia de Filipos. Y sugiero esta posibilidad debido a que en el siguiente versículo se nos da la información de que ambas fueron hermanas de gran ayuda en el ministerio de Pablo en el pasado, junto con otros colaboradores como un tal Clemente. Así que no eran precisamente siervas de Dios inmaduras o conflictivas dentro de esta iglesia. Es más, Pablo afirmó que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, dando a entender que eran creyentes verdaderas, hijas de Dios. Así que seguramente habrían tenido pues algún malentendido o un pleito menor, y quién sabe si eran quizá diaconisas o incluso si ejercieron una labor más relacionada con las misiones, ya que el apóstol escribió que ambas personas lucharon juntamente con él en el Evangelio. Ahora bien, ¿quién era Clemente? Pues no se nos da información al respecto, así que solo sabemos que era un siervo del Señor. ¿A qué colaborador sin nombre hizo referencia Pablo en este versículo 3 para que mediase entre Evodia y Síntique? Pues tampoco lo sabemos. Quizá estaba haciendo referencia a alguno de los pastores de esa comunidad, pues recordad que en Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol compartió saludos a los obispos y diáconos de la iglesia de Filipos. Dicho esto, en el versículo 4 cambia el tono a uno más efusivo, ¿verdad? Con insistencia les mandó a los filipenses el apóstol Pablo que se regocijasen en el Señor.
que estuviesen contentos, alegres en él. Y ciertamente cuando el apóstol Pablo mostró su deseo de que los filipenses se regocijasen en Dios, no estaba apelando por una mera actitud optimista o por una especie de mentalidad positiva en medio de los problemas de la vida, como hoy en día muchas veces se vende, ¿no? Ser optimista, sonreír a la vida, tener una mentalidad positiva. No, sino que el apóstol animaba a los hermanos de Filipos a que se centrasen en Dios y en todo lo que Él les había dado en Cristo Jesús, y viendo de esa manera las dificultades de la vida como situaciones que el Señor empleaba para moldear el carácter de los suyos. Y qué bueno sería eso, ¿verdad? Afrontar todas las situaciones personales de iglesia, en el trabajo, en nuestra vida, como aquellos momentos, aquellas circunstancias, incluso aquellas personas que nos ayudan a moldear nuestro carácter y ser más como Cristo. Y claro, esto es así porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Romanos 8, versículo 28. Por lo tanto, cuando tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, puestos en la eternidad, en el reino de Dios y su justicia, toda circunstancia o situación es asumida con un corazón gozoso. Y los hijos de Dios se disponen a avanzar con la ayuda del Señor, e incluso a imitarle y ser capaces de amar incluso a nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos insultan, o aquellos que de algún modo buscan nuestro mal. No pasa nada, nosotros les bendecimos. Nosotros seguimos adelante, hermanos, siendo luz en un mundo lleno de oscuridad. Así que imaginaos cuánta necesidad hay de ser de bendición en un mundo donde hay tantos problemas. De ahí que Pablo exhorte a los filipenses para que sean ejemplo en medio de su entorno, en medio de la iglesia, en medio de esa ciudad de Filipos tan comercial y turística. Y a la hora de reflexionar en estos versículos, debemos tener presente que el apóstol Pablo vivía el día a día de su vida normal, que en este caso no era muy normal, porque se encontraba preso, con ciertas libertades, pero estaba preso. El apóstol Pablo vivía bajo la clave de que el Señor vendría pronto, de que el Señor está cerca, exclama el autor al final del versículo 5. Y aunque se supone que todo cristiano evangélico debería creer que así como el Señor cumplió su promesa y vino y realizó su propósito en la tierra, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también debemos de entender que Él cumplirá su promesa de volver por segunda vez. Y tras su segunda venida vendrá el juicio y el tiempo se habrá acabado para todos. Pero mientras tanto, hoy es el día de la salvación. Hoy todavía nos podemos arrepentir. Hoy todavía podemos estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Mañana no podemos pedir perdón. Es hoy. Mañana no nos podemos arrepentir. Es ahora. Y el Señor está cerca. Pues bien, hermanos, se supone que todo hijo de Dios debe creer en esta importante doctrina: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento. Pero por lo general no solemos tenerla tan presente. No vivimos ni hacemos planes pensando que el Señor viene pronto y que puede aparecer en cualquier momento. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos distraídos, porque estamos preocupados y ocupados en cosas que no tienen mucha relación con el reino de Dios y su justicia. Y eso es un gran problema para nosotros, hermanos. Así que aprendamos del estilo de vida de Pablo y seamos más conscientes de la soberanía de Dios y de que Él puede venir en cualquier momento y que pedirá cuentas. Y que cada uno debe de asumir lo que ha hecho delante de Dios. Y mientras el plan del Señor se cumple a la perfección, bendecidos somos porque tenemos audiencia para con Dios. El que ha creado todas las cosas nos escucha a cada uno de nosotros, en todo tiempo. Tenemos la oportunidad de hablar con Él, de vivir confiados en sus promesas
y no dar paso a la angustia y a la preocupación en nuestras vidas, aunque de vez en cuando lo hacemos, ¿verdad? Seamos sinceros y confesemos que no siempre estamos gozosos en el Señor. Ni tampoco tenemos bien presente que puede venir en cualquier momento. ¿Y por qué? Pues porque somos propensos a perdernos, a desviarnos del camino, a confundirnos. Así que menos mal que tenemos al buen pastor con nosotros, que nos busca inmediatamente, pese a que casi siempre solamos desviarnos, perdernos. Y aún perdidos, Él va por nosotros y nos lleva al redil todas las veces que sean necesarias, por cuanto somos suyos. Somos de Él, le pertenecemos. Sabéis, a menudo los problemas surgen por, vamos a decir, malos entendidos, problemas de comunicación. Yo dije esto, tú me entendiste otra cosa, quizá no me escuchaste. Podríamos decir incluso que en buena parte todos los problemas que aparecen en las Escrituras se pueden de algún modo condensar en el gran problema de la comunicación. Empezando con Génesis, ¿verdad? Una cosa es lo que ellos entendieron que Dios les dijo y otra cosa fue lo que Dios les dijo. Y sin embargo, cuando habló la serpiente, ahí sí que entendieron las cosas de otra manera, ¿verdad? Por eso, hermanos, hagamos el esfuerzo de comunicarnos con Dios por medio de su palabra, siempre. Escuchando lo que Él nos dice por medio de ella. Y también hablándole y respondiéndole en oración. Contándole nuestras necesidades y preocupaciones. Dándole gracias también por su amor y su cuidado. Y sí, Dios ya sabe qué tenemos en nuestra mente, qué guardamos en nuestro corazón y qué es lo que nos preocupa incluso antes de que lo meditemos y lo expresemos con palabras. Pero aún así, es necesario que oremos. Es necesario que le compartamos todo en oración. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Qué bueno, ¿verdad? Por eso, hermanos, debemos de tener una buena comunicación con el Señor. Y también en determinados momentos con hermanos y pastores que Dios pone en nuestro camino. Pues con esa acción permanecemos más unidos con Él. Con esa acción fomentamos una mayor unión entre los miembros de la Iglesia. Y con esa acción nosotros mismos adquirimos las respuestas o las posibles soluciones de nuestros problemas. Pues al hablar con Él, somos conscientes de cómo estamos. Y ser conscientes de cómo estamos es el primer paso para ser sanados por su Santo Espíritu, hermanos. Ningún enfermo va al hospital si no se da cuenta primero de que se encuentra enfermo. O si al menos tiene la sospecha de que lo pueda estar, a no ser claro que sea llevado por un tercero, por un familiar, por un amigo que ha visto algo extraño en él y le insiste a que vaya al hospital y que se hagan unas pruebas. Y creo, hermanos, que no estoy revelando nada nuevo aquí, pero por si alguno todavía no lo ha pensado, os lo digo. La Iglesia es un hospital, hermanos. Un hospital que está lleno de enfermos, de personas rotas a nivel personal, a nivel emocional y a nivel espiritual. La Iglesia es un lugar donde asisten personas que saben que tienen una necesidad enorme en sus vidas. A veces no saben exactamente qué tipo de necesidad, pero poco a poco varios descubren que esa necesidad, ese vacío interno, ese conflicto personal, solo lo soluciona, solo lo satisface una persona, Cristo. Y entre todos debemos de ayudarnos, hermanos, acompañarnos y animarnos para ser más llenos de Él, más llenos de su Santo Espíritu. Y cuando eso comienza a suceder, vamos adquiriendo más y más esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Ahora bien, si hay algún hermano que anhela esa paz de Dios,
pero que todavía no la ha experimentado. No lo apartemos de nosotros, hermanos. Si en su corazón hay odio, resentimiento, malas palabras, inquietudes, problemas, y necesita paz, no lo apartemos, hermanos. Al contrario, hagamos el esfuerzo de acogerle, de amarle. Tengamos la valentía de decirle a esa persona: yo también estoy roto. Yo también soy débil. Yo también he pecado y me he equivocado. Pero pese a todo ello, vuelvo una y otra vez a los pies de Cristo y Él me recibe con sus brazos abiertos por su inmenso amor. Y también desea que comparta ese amor que Él me da con los demás. Y que ame a los demás como Él me ha amado primero. Qué bonito sería que fuésemos más sinceros, ¿verdad? Hermanos, la pieza que nos falta a todos y que algunos tienen la oportunidad de darse cuenta con el tiempo y por la gracia de Dios, esa pieza que nos falta es Cristo. Y gracias a Dios nos encontramos en ese proceso en el que tenemos la libertad, el privilegio de conocerle más y más. Él es lo que nos falta. Y ya sabéis cuál es nuestro llamamiento supremo: estar con el Señor con un cuerpo semejante al suyo para conocerle por la eternidad. Ya lo vimos el domingo pasado. Así que es normal que a veces nos sintamos incompletos e insatisfechos, pues todavía estamos en ese proceso de conocerle y hay mucha necesidad de Dios en nuestra vida todavía. Aún teniéndole, queremos más. Espero que queráis más. Y a veces además este mundo nos engaña diciendo: tú no necesitas a Cristo. Lo que necesitas es dinero. Lo que necesitas es una casa. Lo que necesitas son unas vacaciones. Lo que necesitas es esto o aquello. Eso te dice el mundo. Pero no, hermanos, nada puede satisfacer este vacío que hay en nosotros, salvo Cristo. Nadie más, solo Él. Así que ojalá el Señor nos siga ayudando a ser más conscientes de esta realidad y que tengamos la determinación suficiente para desechar todo aquello que nos pueda distraer o desviar de aquello en lo que debemos estar centrados, en Cristo. Posiblemente en este sentido el apóstol Pablo le mandó a los filipenses que considerasen todo lo que sea verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buena reputación, virtuoso y digno de alabanza. Pues en verdad lo único que cumple con todos estos requisitos es Cristo, es Dios. ¿O se os ocurre algo que cumpla todos estos requisitos, salvo Cristo? Ahora bien, somos personas sociables, somos ciudadanos del cielo en terreno hostil y extranjero, así que es normal que tengamos que realizar un ejercicio de limpieza mental, hermanos. Porque si necesitamos ánimo y aliento es porque muchas veces nuestra mente está llena de muchas cosas que son basura. Por eso debemos de realizar ese ejercicio de limpieza mental. Y obviamente para hacer ese ejercicio debemos enfrentarnos al mundo que nos rodea. El Señor no quiere que cuando nos convirtamos nos escondamos debajo de una mesa y que no salgamos de casa y nos pongamos a repetir versículos y oraciones día y noche para que así nos sintamos más devotos, más espirituales. El Señor no quiere que hagamos meramente eso, hermanos, porque eso sería una vida sin propósito. Dios invierte en nosotros para que nosotros seamos beneficiados por Él, pero también para que seamos de beneficio a otros, que no se nos olvide esa segunda parte. Es decir, el Señor quiere que la semilla crezca, dé fruto, y esos frutos produzcan más vida, más hijos de Dios, más personas que se añaden a su iglesia. Por ello debemos estar en medio de aquellos que suponen una amenaza para nosotros y para nuestra integridad. El trigo no se encarga de quitar la cizaña. Es el agricultor quien lo hace. El agricultor lo quita.
El trigo solamente debe sobrevivir en medio de la cizaña, crecer y dar sus frutos. Así que tenemos un gran reto por delante, hermanos, y necesitamos mucha sabiduría, madurez y discernimiento, pues cada vez es más difícil encontrar algo verdadero entre tanta mentira, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los demás términos que comparte aquí Pablo a los filipenses en el versículo 8. No obstante, este ejercicio mental que se ofrece aquí no solo busca optimizar nuestras mentes con el fin de que se encuentren saludables, sino también que seamos de utilidad para Dios en medio de la misión. Por ello debemos de analizar si lo que consumimos, vemos o leemos en el día a día nos está bendiciendo o más bien nos está perjudicando. Y este ejercicio debe ser individual, pues es fácil decirle al otro lo que tiene que hacer en vez de decírnoslos a nosotros mismos. ¿En qué piensas, hermano? ¿Qué ves? ¿Qué consumes? ¿Películas, novelas, shows, fútbol, noticias? ¿Cómo te sientes cuando las ves? ¿Son de utilidad para tu vida? ¿Te aportan algo bueno para tu vida o quizá no te están haciendo ningún bien y quizá deberías de dejar de ver eso o de pensar en ello o de leer aquello? ¿Puedes emplear esos recursos para compartir el Evangelio a más personas? Quizá para pasar tiempo con personas a las que quieres bendecir y mostrar el amor de Dios mientras ves esa película con él o con ella, o ese partido, lo que sea. ¿Hay propósito detrás? Desde luego, a la hora de reflexionar en lo que tenemos que pensar, es muy fácil perderse, hermanos. Porque generalmente nos autojustificamos, somos propensos a querer compensar el trabajo y las preocupaciones, ¿con qué? Con ocio, con descanso, diversiones, distracciones. Y a veces lo hacemos con el fin de evadirnos de la realidad, o con el fin de quejarnos de otros, pues todo eso es mucho más fácil que hacer autocrítica, examinarnos, arrepentirnos y cambiar. ¡Cuán difícil es cambiar, hermanos! Preferimos la otra opción, la opción que no bendice, y esta sociedad va a la deriva, en especial con el creciente uso de las redes sociales. Por eso, ¿qué veis en ellas? ¿Veis algo verdadero? ¿Algo honorable? ¿Algo justo? ¿Algo puro? ¿Algo amable? ¿Algo de buena reputación? ¿Alguna virtud? ¿Algo digno de alabanza? ¿Qué veis? Quizá una de las razones por las cuales tenemos tan poca paz, hermanos, es porque no pensamos en lo que tenemos que pensar. No buscamos los referentes que debemos de buscar, los cuales no niego que en algunos casos lo podamos encontrar en algunos libros, en algunas redes sociales, en algunos medios. Pero está claro que nadie se puede comparar a Cristo. Así que por ello debemos de centrarnos en Él, pensar en Él. Y una vez hayamos adquirido ese hábito, seremos capaces de ver a Cristo en medio de este mundo. Y eso ya sería maravilloso, hermanos. No solamente ver su Evangelio y empaparnos de su Evangelio, sino estar tan llenos de Dios que pueda ver a Dios en medio de mi vida. Pablo mismo se pone de ejemplo cercano, tangible, contemporáneo a los filipenses, pues sabía que las personas necesitaban referentes prácticos, no solo mera teoría, pero al final la responsabilidad es de cada uno. El apóstol Judas Iscariote tuvo el mejor referente delante y no supo reconocerle como lo que era, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que concluyendo, hermanos, alegrémonos en el Señor, tengamos paz, tomemos hábitos saludables, pero sin caer tampoco en legalismos, imponiendo aquellos hábitos que cada uno tenga a otros, porque eso tampoco debería de ser así. Que cada uno se examine a sí mismo, que cada uno sea responsable y sepa que dará cuentas a Dios, todos, de todo lo que habéis dicho, de todo lo que habéis pensado, de todo lo que habéis hecho. Y no estemos preocupados, hermanos, más bien estemos ocupados en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Amén. Que el Señor nos bendiga.